El arroz es un alimento básico crucial para más de la mitad de la población mundial, y podría producirse una escasez que pusiera a las comunidades que necesitan arroz asequible al borde de la crisis. El único que escasea ahora mismo es el arroz blanco de grano largo de la India. Es barato y de baja calidad que envían a los países en desarrollo. Porque el arroz gusta en todo el mundo y también sigue siendo una mercancía manipulada por los gobiernos del mundo. Las prohibiciones de exportación de la India están reverberando a través de los mercados mundiales de arroz. Las medidas proteccionistas básicamente envían una señal de pánico a nivel mundial. Los Estados Unidos han estado lidiando con el exceso de subsidios de la India. Han creado este monstruo subvencionando tanto que ahora hay tantos agricultores de arroz que, si molestan a esos agricultores, eso es un enorme bloque de votantes. La industria arrocera estadounidense aporta más de $34.000 millones a la economía. Pero los agricultores estadounidenses se enfrentan a la misma volatilidad. Nuestros agricultores pueden competir con cualquier arrocero del mundo, pero no con un gobierno extranjero. El arroz es un cultivo delicado y Estados Unidos produce unos 6.000 millones de kilos al año a pesar del cambio climático, que dificulta aún más su cultivo. En el caso del arroz, no se trata solo de agua suficiente, sino de agua suficiente en el momento adecuado. Así que no necesita ser maíz o soja para ser increíblemente importante para la economía agrícola estadounidense. He aquí cómo los mercados del arroz pueden amenazar los alimentos asequibles, el comercio, las relaciones y el sustento de millones de agricultores. Hay unas 40.000 variedades distintas de arroz, pero el mercado se compone principalmente de razas de grano largo, medio y corto, así como de arroces de mayor valor como el jazmín y el basmati. La mayor parte del arroz cosechado en Estados Unidos se consume en el país. Alrededor del 80%. Y también si piensas en tus cereales como Rice Krispies, ya sabes, Kellogg's. Tex-Mex o comida china, servicio de alimentos como Chipotle. El arroz es un insumo clave en muchos productos que consumimos, pero especialmente la cerveza. Anheuser-Busch es el primer consumidor nacional de arroz estadounidense. El arroz requiere unas condiciones de cultivo únicas. Es una planta que está medio sumergida en charcos de agua, a menudo sobre suelos arcillosos que no permitirían el crecimiento de otros cultivos. Cuando uno piensa en un campo de arroz, piensa en escalones. Un campo tal vez en la India, Vietnam o Tailandia. Aunque Estados Unidos es el mayor exportador de arroz fuera de Asia, solo representa alrededor del 5% de las exportaciones mundiales de arroz. La aparición de la pandemia de coronavirus y, posteriormente, el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania provocaron presiones inflacionistas a escala mundial. Algunos países respondieron al choque del mercado con prohibiciones de exportación. Para un país individual, tiene sentido prohibir las exportaciones y ayudar a las partes más vulnerables de la sociedad. Pero si muchos países lo hacen, y lo están haciendo ahora, los precios suben aún más. A continuación, uno de los principales países productores de arroz limitó las exportaciones. India, un país cuyas exportaciones suponen el 40% del suministro mundial de arroz. India es un mayor exportador de arroz que los 4 siguientes exportadores de arroz del mundo. En septiembre de 2022, India prohibió las exportaciones de arroz partido e impuso un arancel del 20% a las exportaciones de algunas variedades de arroz. India es un país que ha sufrido de inseguridad alimentaria de manera significativa. Hay un deseo comprensible de garantizar la disponibilidad adecuada de alimentos básicos como el arroz dentro del país. Pero eso tiene su contrapartida. Se acaba distorsionando la señal de precios para los agricultores. Los precios del arroz subieron entre un 15 y un 20% en 2023. Los precios del arroz alcanzaron su nivel más alto en casi 12 años. India añadió otra prohibición de exportación en julio de 2023 sobre su arroz blanco de grano largo. Así que es preocupante que veamos un fuerte aumento de los precios del arroz en toda la región. Parte del problema es que, a pesar de tener que hacer frente a los mismos costes crecientes de energía y fertilizantes que otros productos agrícolas, los precios de mercado del arroz se han mantenido relativamente estables, lo que dificulta a los agricultores llegar a fin de mes. Los equipos son caros, las inversiones caras, y luego tienes todos estos factores externos que realmente trabajan en tu contra. Es imposible pensar en el arroz sin tener en cuenta la seguridad alimentaria. Más de 42 países dependen de India para más del 50% de sus importaciones totales de arroz.
La única escasez que existe en estos momentos es la del arroz blanco de grano largo que India envía a muchos países de África y el sudeste asiático. No envían allí su mejor arroz. Es barato y de baja calidad. Y cuando se impone una prohibición, los países en desarrollo son los más afectados. India ha sido históricamente el proveedor más barato de arroz. África o el sudeste asiático van a comprar a la India porque tienen una tonelada de arroz. Pueden conseguirlo con bastante rapidez. Los otros riesgos que vemos son, por supuesto, el aumento de las temperaturas, pero específicamente el aumento de las temperaturas nocturnas, porque al arroz le gusta este tipo de días más cálidos y noches más frescas. La industria arrocera se enfrenta a amenazas medioambientales que pueden reducir el rendimiento o destruir por completo las cosechas, dificultando la obtención de beneficios por parte de los agricultores. Por ejemplo, el agua es crucial para la producción de arroz, pero no puede ser ni demasiada ni muy poca. Creo que hemos visto, ya sabes, una importante sequía en California que causó en 2022 una reducción del 50% de los acres plantados. Y ahora que ha habido más disponibilidad de agua este año, una recuperación significativa, tal vez un 40% de aumento en el rendimiento estimado. Y luego, por supuesto, se juntan el agua y la temperatura. Y lo que obtienes es humedad. Y eso puede convertirse en un caldo de cultivo para plagas y enfermedades o malezas y hierbas y cosas que ya son bastante difíciles para los productores de arroz. Cuando las explotaciones arroceras estadounidenses no pueden competir con los precios mundiales del arroz, el gobierno puede intervenir con redes de seguridad financiera adicionales, que es exactamente lo que ocurrió en 2022. El gobierno aprobó el programa de producción de arroz como suplemento. La financiación de $250 mil millones que proporcionó el Congreso a finales de 2022 fue para apoyar a los arroceros que cultivaron arroz solo durante la campaña de 2022, como forma de compensar algunas de las pérdidas derivadas del aumento extremo de los costes de los insumos, que no se correspondieron con los aumentos de los precios de los cultivos que recibieron los agricultores. Estados Unidos RICE está presionando al Congreso para que incluya un programa de red de seguridad actualizado en la próxima ley agrícola. Una inversión relativamente pequeña por parte del gobierno de Estados Unidos contribuye en gran medida a mantener estables nuestros precios, pero también a mantener nuestra competitividad en el mercado mundial. Los agricultores de arroz ya pueden optar por programas de seguros de luzda, como la cobertura de pérdida de precios y la cobertura de riesgos agrícolas. En realidad, estos programas existen para evitar que los agricultores se queden sin seguro, porque eso sería un desastre enorme, no solo para las comunidades, sino para su suministro de alimentos. Las comunidades arroceras de los 6 estados donde se cultiva principalmente se construyen en torno a la infraestructura del arroz, de modo que los molinos de arroz, los secaderos de arroz, emplean a gente, las granjas emplean a gente. Es toda la cadena de suministro. Son pilares muy importantes de estas comunidades rurales. Estados Unidos RICE calcula que cada explotación arrocera aporta una media de $1 millón a la economía local. Los arroceros y los exportadores van a sufrir por la distorsión de los precios. Es un negocio muy arriesgado. Al otro lado de la escasez de arroz, parece que el mercado puede recuperarse. En su mayor parte. Los precios del arroz podrían bajar casi un 10% de aquí a 2024. Y si eso ocurre, los mercados mundiales de arroz podrían incluso alcanzar un superávit en 2025. Y cuando decidan que ya han tenido bastante con la prohibición de exportar después de las elecciones o cuando se sientan seguros políticamente, pondrán fin a la prohibición de exportar. Y eso significa que los precios del arroz se hundirán en todo el mundo. Eso afectará de nuevo a todos los países que exportan arroz.